Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de series verbales. En este caso es uno de los primeros temas dentro de lo que es razonamiento verbal, ¿no? Entonces, en series verbales vamos a encontrar solamente de todas las series verbales que vaya a poder o vayamos a poder encontrar. Solamente vamos a tocar algunas, creo yo, las más importantes en ese tema, ¿no? Recordándoles siempre que las series verbales es algo muy fundamental dentro de los exámenes de admisión. Fijo, va a venir en un examen de admisión alguna serie verbal. Entonces, por eso presten mucha atención en el video que corresponde al día de hoy, ¿no? Muy bien, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, es el tema segundo. Y vamos a tocar en primer lugar siempre la situación de qué es lo que son pues, las series verbales. En este caso, como ya lo referí, las series verbales son ejercicios más que todo de relación en palabras. El poder identificar yo un campo semántico va a ser muy fundamental. ¿Por qué va a ser muy fundamental? Porque al identificar un campo semántico va a ser mucho más fácil para mí el conocer el tipo de serie verbal que voy a desarrollar. En este caso encontramos tres tipos de series verbales. Eh, un tipo de serie verbal es la serie verbal llamada la consecutiva, que lo podemos encontrar acá, ¿no? La consecutiva. El segundo es la serie intersecuencial. Después encontramos una serie llamada la serie emparejadas. La consecutiva es de estas tres la más fácil, porque la consecutiva se da cuando tengo varias palabras, o sea, una serie verbal, por ejemplo, de 4 palabras, y me pide una quinta palabra, pero el campo semántico solamente va a ser un campo semántico, nada más. Entonces, entre estas tres, la consecutiva es una serie verbal la más factible de todas estas, ¿no? Después de la consecutiva encontramos las intersecuenciales. Las intersecuenciales, que son series verbales que se dan cuando encuentro de 2 a más campos semánticos dentro de una serie verbal. Es decir, mi primera palabra, se va a referir a solamente un campo semántico, después viene otra palabra más, y esa segunda palabra se refiere a otro campo semántico diferente. Y después la tercera palabra se refiere al primer campo semántico que hemos identificado, ¿no? Esas son las intersecuenciales. Eh, Después encontramos las series emparejadas, ¿no? Las series emparejadas son series que van a estar en desorden dentro de la serie verbal, son palabras que están en desorden, pero lo que yo tengo que hacer es identificar, ordenarlas, siempre van a tener que tener coherencia dentro de la serie verbal. No, continuando ello, vamos a hablar ya en sí de lo que son las series verbales, en este caso dividiéndolo en series en primer orden llamadas las series lineales. Las series lineales son series verbales que están más relacionadas con las consecutivas. En este caso encontramos acá las relaciones de sinónimas, que quiere decir obviamente que en mi serie verbal, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí estoy encontrando triste, apenado, acongojado. Si tú te das cuenta, estas tres palabras de acá, una tiene relación con la otra. Esta tiene relación con la de acá. Entonces, esto de acá, obviamente, es una serie verbal, todas son palabras sinónimas. Y por obvias razones, yo tengo que agarrar y buscar una palabra que tenga que haber, que tenga sinónimo, y que tenga que ser sinónimo, y que tenga que ser consecutiva. Y en este caso, pues yo voy a agarrar y voy a poner de repente la palabra melancólico, ¿no? Melan, Melancólico, ¿no? Entonces, esa palabra yo puedo completar a la serie verbal que está en este orden de acá, ¿no? Y después vemos que viene ofensa, agravio e insulto. De todas maneras, es una serie lineal. Entonces, si es una serie lineal, obviamente tengo el campo semántico, yo lo tengo que identificar. En este caso,
puede ser todo nos refiere al relacionar algo, ¿no? A alguien de mala manera. Entonces yo voy a agarrar y de repente voy a poner acá, continuando esta serie verbal, voy a poner la palabra maldecir, ¿no? Entonces ahí encontramos que hay diferentes tipos de series verbales. En este caso, dentro de los sinónimos, encontramos que en la primera se relaciona acá, con esta palabrita de acá, ¿no? Con melancólico. Y la segunda se relaciona con la palabra maldecir, ¿no? Y así. Después encontramos la siguiente serie verbal, que son antónimos. Si sinónimos son palabras que tienen una estructura léxica diferente, pero en cuanto a la estructura semántica es muy, muy parecida. En los antónimos es muy diferente. Encontramos que tanto la estructura léxica, es decir, la palabra, es diferente, como tanto el sema, es decir, el significado, se va a generar de una manera contraria u opuesta, ¿no? Como quieras identificar. En este caso, el antónimo son palabras contrarias, de igual manera son series lineales. A las series lineales estamos diciendo que son consecutivas, es decir, se dan solamente dentro de un campo semántico. Entonces, aquí encontramos dilapado, ahorrador y malgastar, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es obviamente relacionarla y pues me tiene que generar a mí una respuesta. Obviamente aquí estamos sabiendo que es una serie de antónimos. Entonces, dilapado, dilapidador, ahorrador. Malgastar, lo contrario de malgastar en este caso puede ser de repente guardar, ¿no? Ahí tenemos el antónimo. Y como lo he dicho, pues, ¿no? Una está refiriéndose a otra, ambas están relacionadas, ¿no? Ahora dice alegría, congoja, exultación. Si estamos viendo una serie de antónimos, entonces el antónimo de esta palabra, tenemos que poner el antónimo de la última palabra. Y en este caso, seguramente alegría, lo contrario de alegría es congoja, exultación, que es algo muy, muy, muy alegre, que es exultación. Entonces voy a poner acá también una palabra que utilicé anteriormente, que va a ser melancolía. Entonces, ahí encontramos series, pues obviamente, de antónimos, ¿no? Y así. Muy bien, entonces, estos son lo que corresponde a las series lineales, ¿no? Continuando, continuando, continuando a ello, vamos a ver acerca de las situaciones llamadas las series de par en par. En este caso, las series de par en par se refieren a series que van a estar relacionadas unas con otras. En este caso encontramos diferentes tipos de series verbales. También encontramos, o esta serie verbal está relacionada con la las llamadas intersecuenciales, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar por una serie, en este caso, que es la de causalidad. Ya vamos a ver con la de causalidad. La serie de causalidad es cuando encontramos una situación de causa-efecto, ¿no? Primero, o bien va a estar la causa primero, o bien va a estar el efecto primero. Obviamente van a estar en esa relación ambas palabras. Si primero encontramos la causa, lo que va a seguir es el efecto. Después encontramos causa-efecto, causa-efecto. De esa manera, lo principal es identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿No? Entonces, acá vemos virus, un virus que nos trae enfermedad, como la situación que estamos pasando ahorita, ¿no? En el estado peruano. Entonces, acá vemos que el virus nos trae enfermedad, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar y acá identificar que el virus es la causa y la enfermedad es la consecuencia. Por ende, yo tengo que identificar, en este caso, el terremoto, que obviamente el terremoto va a ser
una causa, una causa. ¿Por qué causa? Porque acá hemos identificado en causalidad, primero hemos identificado que virus es la causa y que viene después la consecuencia. Terremoto va a ser la causa y por obvias razones lo que le va a seguir es una consecuencia. Y en este caso la consecuencia de un terremoto, lo vamos a poner la palabra tragedia, ¿no? Que trae consigo tragedia, ¿no? Después viene de intensidad, ¿no? La de intensidad es, vas a encontrar series verbales o una serie de palabras que van a ir de menor a mayor o de mayor a menor, como puedas identificar. Vamos a ver este ejemplo de acá que nos indica acerca de intensidad, ¿no? Encontramos lo que dice alférez, de alférez pasa a teniente, de teniente a capitán. Entonces estamos viendo una dirección que va hacia arriba, ¿no? Y de capitán tengo que ponerle acá una relación semántica que también nos lleve o que tenga esa situación de una situación ascendente. Y en este caso, vamos a poner después de capitán, lo que conocen, sigue el mayor. ¿Ya? Y de esta manera, pues, vemos lo que refiere a la situación de intensidad. Después nos vamos al género especie. El género especie, como su mismo nombre indica, primero vas a encontrar un género y después vas a encontrar una especie. Cosa que ahora ya no tanto pues se acepta o le encontramos así nada más. Primero podemos encontrar una especie y después un género. Así de simple. Se puede cambiar esta situación. Encontramos en primer orden, en el género especie, encontramos la palabra carnívoro, que es el género, y después encontramos león, que es la especie, una especie de carnívoro. Y en este caso la situación está yendo de esta manera, ¿no? Está relacionada la palabra carnívoro con león, ambas están relacionadas, y por ende la palabra relacionada con herbívoro, yo voy a poner acá un herbívoro, vamos a poner un rumiante, que es el caballo. ¿Ya? Y así se relaciona. Después encontramos lo que es parte todo. Y en este caso, al hablar de parte todo, estamos hablando de que no más que todo va a ser, no va a ser de conjunto elemento. Acá hay una situación de que una confusión bien grande que siempre se dan tanto en los colegios como en las universidades, que confunden la parte todo con el conjunto elemento, ¿ya? Recordemos que el conjunto elemento es una situación individual y esa situación individual va a tener una situación más general, mucho más, un grupo de estas situaciones individuales. Y obviamente la mejor manera de identificar este grupo de situaciones de conjunto elemento es sin la S. ¿Qué vamos a tocar ahorita? Vamos a ir aparte de todo. Acá dice pólvora, dinamita. Si ustedes se dan cuenta, la pólvora, una pólvora, es parte de la dinamita, ¿no? O sea, la situación está yendo por allá, ¿no? Dinamita es el todo, pólvora es parte. Mecha. Mecha es la parte, y por obvias razones tengo que poner un todo. Entonces, ¿qué puede tener una mecha? Una mecha puede tener una vela, ¿no? La vela tiene una mecha también, ¿no? Entonces, esa sería la situación de parte todo. Después viene lo que es conjunto elemento. Acá justamente es lo que yo les decía. No vale confundirse parte todo con lo del conjunto elemento. Lo de conjunto elemento, vamos a encontrar palabras individuales. Y que estas palabras individuales tengan, al formarse varias cosas de esas palabras individuales, le va a generar un conjunto de ellos, un grupo de estas situaciones. Este grupo tiende a no tener la S. Cuando no tiene la S, tu conjunto va a estar bien identificado, ¿no? Por ejemplo, acá dice estrella, constelación. Obviamente el conjunto de estrellas va a llamarse constelación. Estamos viendo por allá la situación. Perdón. Estamos viendo que hay una situación, estrella, la constelación, claro, constelación es el conjunto y estrella es el elemento. Entonces así va a ser la situación acá también.
primero, si se dan cuenta, está el elemento y después está el conjunto. Si aquí está isla, que es el elemento, lo que le va a seguir es su conjunto. Entonces, el conjunto de islas se llama archipiélago. Así se llama el conjunto de islas. Y si ustedes se dan cuenta, acá en la palabra archipiélago no lleva la letra S y tampoco en la palabra constelación. Si ves un montón de estrellas, no vas a decir, mira, hay varias estrellas, o son estrellas. ¿Cómo se dice el conjunto de estrellas? Estrellas. No, así no es, porque lleva la S. Es constelación. Eh, ¿Cómo se llama el conjunto de islas? Islas. No, 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 se llama archipiélago. ¿Cómo se llama al conjunto de poetas? Poetas. No, se llama Parnaso. ¿Cómo se llama el conjunto de peces? Un pez, conjunto peces. No, se llama cardumen. Y así unas varias situaciones y en donde ustedes se pueden dar cuenta de que al no llevar la letra S, en su mayoría de casos va a estar, va a ser una situación correcta. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería la serie llamada de par en par. Ahora sí nos vamos a lo que es lo siguiente, que se refiere a una serie alternada, ¿no? La serie alternada es, creo yo, una situación mucho más complicada. Creo yo que para ustedes, puedan resolver un conjunto de series verbales dentro de un examen de admisión, creo yo que ustedes deberían especializarse en trabajar las series alternadas. ¿Por qué las series alternadas? Porque podemos identificar varios campos semánticos. Entonces, cuando identificamos varios campos semánticos, esta situación se nos hace mucho más fácil en las demás, en la que hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, alternada, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a trabajarla. Si ustedes se dan cuenta, en la serie alternada vamos a empezar. Ya. Acá dice arroz. Lenteja, arroz, lenteja, avena y frijol. ¿No? Entonces acá vemos que vamos a relacionarlas. Alternada, arroz, arroz, arroz. ¿Qué es el arroz? ¿Qué es la lenteja? ¿Qué es la avena? ¿Y qué es un frijol? Si ustedes se dan cuenta, la situación de esta situación alternada es que va a empezar por un campo semántico distinto al que le sigue. El arroz, vamos a ponerle cereal. Claro, acá está el campo semántico que es cereales, ¿no? El campo semántico que es cereales del arroz. Entonces, esta situación sería el campo semántico número 1, el arroz. Después viene lenteja. Lenteja, que es en este caso, si este de acá es cereal, esto de acá es una menestra, ¿no? Entonces sería el campo semántico número 2. Campo semántico número 2. Después viene avena. Avena, que al igual en este caso es un cereal, entonces está relacionado con el campo semántico número 1. Y después viene frijol. Y frijol que está relacionado con el campo semántico número 2 porque es un tipo de menestra, ¿no? Entonces así está relacionado. 1, 2, 1, 2. Por ende, el campo semántico que es el número 1, quiere decir que acá al final de frijol nos va a tener que seguir el primer campo semántico que refiere a los cereales, ¿no? Entonces, acá lo que yo voy a tener que hacer es poner un cereal. Y en este caso, el cereal que quiero poner y que me gusta a la mayoría de nosotros es el trigo, ¿no? Para continuar la relación con respecto a ese orden. Y así, eso es la situación alterna.
es, creo yo, la mejor manera que ustedes van a poder entender las demás series verbales que yo ya he ido explicando. ¿Ya? Muy bien, eso sería con respecto a las series alternas. Continuando, en este caso, vamos a trabajar con las series en forma de término excluido. En este caso, a la hora del término excluido, estamos hablando nosotros de un conjunto de palabras. Pueden darte una relación como no pueden darte una relación. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, acá encontramos la palabra llama. ¿Ya? Acá nos da una relación. Acá nos da. Esta palabra llama va a ser muy importante. Es la palabra base. Es llamada la palabra base. ¿Por qué llamada la palabra base? Porque de esa palabra nos van a dar 5 alternativas que ya hemos podido identificar acá. Homógrafa, verbo, rumiante, bisílaba y gritar. ¿No? Nos dan una serie de palabras y una de estas palabras no tiene relación con mi palabra base. Entonces, vamos a identificar cuál no tiene relación. Usualmente son dos que nos van a quedar y de ahí yo tengo que elegir uno, ¿no? Entonces vamos a empezar a identificar, ¿ya? Homógrafo. La homografía, las palabras homógrafas, son palabras que se escriben igual. Homo quiere decir igual y grafa, que deriva de grafía, que se refiere a la escritura, es decir, que tiene igual escritura. Y ustedes se dan cuenta de la palabra llama, que se refiere al animal, la palabra llama, al fuego, son dos palabras homógrafas. ¿Por qué? Porque tienen igual escritura, pero obviamente el significado son diferentes. O sea, con esta me voy a quedar, con esta de acá, ¿no? Con la palabra homógrafa. Con esta de acá me quedo. Verbo. También es utilizado como una opción. Sonia llama a su hermano. No puede ser un sustantivo, ¿no? Puede ser un sustantivo, pero en este caso lo dije el verbo. Después nos dice que es una bisílaba que también puede ser utilizada como una bisílaba. Ahora, me toca rumiante y me falta gritar. Es decir, que una de estas dos va a ser el término que yo lo voy a excluir. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo voy a excluir, cómo voy a identificar esta situación? ¿Por qué? Porque la palabra llama, si ustedes se dan cuenta, puede ser un rumiante, ¿no? Porque es un animal. Y también puede referirse a hablar, que es gritar, está en relación con gritar. Pero si ustedes se dan cuenta, dense cuenta acá, les voy a poner acá para que se den cuenta. Si ya lo relacioné yo ya lo he relacionado con el verbo, en este caso, con el verbo ya lo he relacionado yo. ¿Cuál es el verbo? Aquí está. Gritar. Esa es la acción. No es rumiante, porque ya lo relacioné con el verbo. ¿No? Entonces, esta es la situación. Por obvias razones, si están relacionadas ambas, me voy a quedar con la palabra gritar y la que no tiene nada que ver es la palabra rumiante, que en este caso va a ser mi término excluido, ¿no? Esa va a ser el término excluido. Muy bien, entonces eso sería toda una serie en forma de término excluido. Eh, Ahora sí, nos vamos a la parte de los ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, no les he dejado muchos ejercicios también. El consejo que yo les doy es de que no, si es muy extenso los ejercicios que yo les he dado, como por ejemplo los textos, no es necesario que lo pasen en el cuaderno todo el texto, ¿eh? Solamente tienen que agarrar, leer el texto, texto 1, pregunta 1 y responderla. Nada más, A, B, C, nada más. Porque no van a copiar todo el texto, ¿no? Entonces, eso es la situación con los demás ejercicios también. Muy bien, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Ya nos estaremos